Ahora, vamos a recordar lo que también estamos hablando de los objetos en Python. Entonces, prácticamente un objeto es una estructura de datos personalizada que contiene datos y código. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita para ser objeto tener un tipo, un identificador y un valor. ¿Sí? Y estos tres datos después nos dan como el espacio de memoria, allá en la memoria RAM. ¿Sí? Si tiene estos tres tipos de características, pues aquí ya tenemos un objeto. Entre ellos estamos hablando que los tipos de datos era, por ejemplo, el booleano, el entero, el flotante, el complejo para operaciones matemáticas, la cadena, la tupla, la lista, el conjunto y el diccionario. Y entonces también estamos hablando de la mutabilidad. Inclusive lo que decíamos era que cuando creamos una variable, o sea, una etiqueta, un nombre, lo que hace esto es que prácticamente se le asigna un valor y como tiene tipado dinámico, él reconoce que es un entero o el tipo de dato que esté asignando a esa variable. Cuando ya tengo ese nombre de la variable y le asigno un número, por ejemplo el 5, como tengo aquí, tengo el nombre A, le asigno el 5, pues aquí ya él me da un identificador. Entonces se acuerda que nosotros lo imprimíamos con print ID y le decíamos que imprimiera el objeto A. Y lo que hacía prácticamente ese objeto era nos daba un identificador. Entonces, aquí le traje dos definiciones muy prácticas en esta parte de mutabilidad. Y es que nos dice que si asignamos un valor a una variable, lo que realmente está ocurriendo es que se hace apuntar el nombre de esa variable a una zona de memoria. Esto tiene que quedar claro porque cuando estemos trabajando varios datos, de pronto dice, vamos a crear una variable, vamos a crear un objeto. Y cuando entremos a programación orientada a objetos, tenemos que tener claro que eso va a ocupar un espacio de memoria y cómo va a apuntar, ¿sí? Ese, digamos, ese nombre de esa variable a esa zona de memoria. Y entonces, lo que decíamos era que si realizamos la asignación de esa variable a un valor, lo que se está ocurriendo realmente es que el nombre de la variable, ¿sí? El nombre, por ejemplo, A, es una referencia al valor, no al valor en sí mismo, o sea, es una referencia al valor. Por eso, lo que nosotros hacemos es que creamos una variable que sería el nombre, en este caso la, le asignamos con el igual, eso se llama asignación, un valor, que en este caso sería 5, ¿sí? Prácticamente esto es lo que se hace. Y esto se llama asignación. Cuando ya corremos este programa, lo que nos da ese ID, y cuando ya tenemos esa posición de memoria, estamos hablando de un objeto. Entonces, ya queda un poquito más clara la diferencia entre la variable y el objeto. La variable es como si fuera un tag, una etiqueta, ¿no? También hablábamos en esta parte de mutabilidad y decíamos que si, por ejemplo, ahora copiamos lo que tenemos aquí en la variable A, ¿sí? A una variable B, teniendo en cuenta que este tiene tipado dinámico y ese 5 es un entero, sin nosotros haber escrito eso, él lo reconoce. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que creamos la B y le asignamos lo que tenga A y vamos a imprimir el ID. En esta parte, nosotros, ¿qué hacíamos? Imprimíamos con print ID tanto el A y el B para comprobar si tenía o apuntaba a un espacio de memoria diferente. Entonces, la función ID nos permite conocer la dirección de memoria del objeto en Python, ¿sí? A través de ella podemos comprobar que los dos objetos que hemos creado apuntan a la misma dirección de memoria. Esto nos da a comprobar de que el objeto siempre está apuntando a un valor de memoria y lo que va cambiando es como si fuera el nombre de la variable, el tag, ¿sí? Entonces, no es que se esté duplicando. Entonces, cuando se maneja objetos, la ventaja es que vamos a ocupar menos memoria. ¿Listo? Ahora, también decíamos, pues, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la mutabilidad? Entonces, pues hay unas funciones que se llaman boolean, que son las internas de Python.
Entonces, por ejemplo, un entero es inmutable, ya que a la hora de modificar su valor obtenemos una nueva zona de memoria. Y eso lo comprobábamos ayer, ¿cierto? Entonces, hay una serie de funciones que se llaman pull-in, en las cuales vamos a ir trabajando en el curso. Aquí vemos la ID, estamos viendo la de octal, la de min, la de evaluar, la de integer, ¿cierto? La de len, y todas estas son funciones que al final vamos a ir trabajando en todo el curso. La característica de los nombres de las variables, digamos, sean referencias a objetos o memoria, es lo que hace posible diferenciar esos objetos mutables o inmutables. ¿Cuáles son inmutables y cuáles son mutables? ¿Sí? Ok. Oscar tiene el micrófono abierto. Perfecto. Entonces, mire que esta tablita nos empieza a dar como esa luz de cómo manejar esos tipos de datos. Ojo, cuando yo esté trabajando un dato que sea inmutable, no lo puedo cambiar, ¿sí? Por eso cuando estemos viendo tuplas y listas, vamos a mirar que en algún caso la lista yo la puedo cambiar, ¿cierto? Son mutables y otras son inmutables. Aquí vemos la lista. Los booleanos son inmutables. Los enteros son inmutables. El flotante es inmutable. El string, perdón, el string o la cadena es inmutable y la tupla es inmutable. Esto lo tienen que tener en cuenta. Mutables, las listas, los conjuntos y los diccionarios. Entonces, lo que nosotros hacíamos prácticamente ayer era, bueno, teníamos lo de la mutabilidad. Entonces le decíamos A igual a 5, imprimíamos el ID, pero de pronto digamos que tomó otro valor de ese objeto. Recuerden que yo les decía que si conectaba un sensor, podría estar variando, 0, 1, ¿cierto? Entonces ese objeto puede variar y lo imprimíamos. Pero si cogemos una tupla y le asignamos a, ¿cierto? Una tupla y la imprimimos, lo que vemos es que cambia, ¿cierto? Entonces ya vemos que en el anterior que hacía, ¿quién me cuenta? Por ejemplo, se quedaba igual, ¿cierto? Así. Pero cuando ya le asigno otro valor y lo imprimo, me cambia ¿qué? El identificador de memoria. O sea que aquí lo que yo estoy haciendo es que voy a ocupar más espacio en memoria. Por hecho, cuando yo voy a correr un programa, va a gastar más corriente, va a valer más plata. Ese es el payload, la carga. Y cuando estemos trabajando datos y miles y millones de datos, pues esto va a empezar a pesar, necesita procesamiento. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos comprobar con esta parte de mutabilidad y lo que es inmutable. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo en esta parte de conjuntos que nos faltó en la sesión pasada. Entonces, digamos que aquí estamos 4 estudiantes y estamos en un grupo A. Y en ese grupo dan matemáticas, un ejemplo. Hay otro grupo que es el B, donde también estoy yo, que dan, por ejemplo, inglés. Y hay otro grupo C que dan, por ejemplo, digitales o Python. Entonces, yo estoy en los 3 grupos. Por ejemplo, Hugo está en el grupo A y en el grupo B, en el grupo C. Pipe está en el A y en el B. Iván está solo en el A. Antonio está en el B y en el C. Natalia está en el C. Entonces, cuando se trabaja conjuntos y tenemos muchos datos, digamos que acá está el conjunto A, aquí está el conjunto B y aquí está el conjunto C. Entonces, imagínense que si yo estoy haciendo esto con 4 estudiantes, pero ustedes tuvieran miles, y para poder cruzar la información a través de la programación, pues yo la puedo utilizar estos que se llaman los sets, los conjuntos. Aquí Wilson está en los 3, yo lo podría representar así, porque estoy en el A, en el B y en el C, ¿sí? Por ejemplo, digamos, ¿quién está solo en el A? ¿Qué me dicen ustedes ahí? Que no estén en otro grupo. Iván, Iván, Iván. Puede ser, ¿no?
Claro, Iván está acá, en el A, está solo. ¿Quién está en el B solo? Juan. Juan. Juan, listo. Y en el C Natalia. Natalia. está Natalia, listo. Ahora, ¿quién está aquí entre el A y el B? Pipe. Pipe, perfecto. ¿Y quién está entre el A y el C? Hugo. Hugo. Hugo, listo. ¿Y quién está aquí entre el B y el C? Antonio. Listo, Antonio. Entonces, mire que a través de estos tres grupos yo lo puedo hacer así. ¿Cómo paso este conjunto o esta situación de si yo quisiera decir, bueno, realmente, ¿cuáles son los estudiantes que yo tengo en la universidad? Sin importar si están en dos o en tres materias. Entonces, prácticamente lo que yo hago es que creo los grupos, ¿sí? Le coloco set aquí, aquí están los grupos, grupo B y grupo C, como los tengo acá, los digito, creo aquí los objetos, imprimo, ¿listo? Hagamos ese ejercicio, digitemos eso. Abren Visual Studio Code y lo vamos a digitar. Y cuando terminen, me comentan. Entonces, siempre que vean esa palabra set, ya saben que van a empezar a abrir conjuntos, ¿no? Y donde está la posición de Wilson, sería el set, la unión de los tres. Y les tiene que salir los nombres que estamos observando aquí en pantalla. Mire que yo ya puedo crear aquí mi objeto, como lo quiera escribir, con guión bajo, empezando con minúscula. Así como la escriba, la tengo que escribir aquí, abajo. Si yo le hubiera escrito grupo, le dice grupo o group. Sí, como la escribo arriba, la tengo que escribir abajo. Entonces, deben tener cuidado en el momento de que la escriban el objeto arriba, desarrollen ese objeto, pues aquí abajo me quede igual. Si no, pues él él no lo va a reconocer. Entonces, en el primer grupo, Wilson, Hugo, Pipe, Iván. Segundo grupo, Wilson, Juan, Pipe, Antonio. Tercer grupo, Wilson, Antonio, Hugo, Natalia. Pregunta, ¿por qué a veces comilla sencilla y en otras comilla doble? Yo le coloqué así porque recuerden que él la reconoce. Ah, ok. Precisamente ustedes lo pueden colocar sencilla o doble. Ah, listo, listo. Pensé que de Para que pronto tenía recuerden una que de afectación. igual forma me lo toma como un stream. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en el set va paréntesis y corchetes? Digamos, porque resulta que él debe, cuando yo le doy en esta parte del set, lo que él le está diciendo que me tome, digamos, como, digamos, la unión de diferentes conjuntos. O sea, que a partir de ahí el resto que yo escriba serían, ¿qué? Conjuntos. Ah, ok. Entonces, sí, el principal lleva corchetes, o sea, en este caso el conjunto A. Bueno, el principal conjunto. De ahí para abajo lo que yo escriba, ya no tengo que escribirle set, sino conjunto, grupo, lo que quiera. Y les da a imprimir y les debe mostrar apenas pues los datos. Bueno, les debe salir igual. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos aquí los conjuntos, le vamos a dar imprimir y luego vamos a crear un objeto que se llame estudiantes. ¿Listo? Y le vamos a asignar, por ejemplo, el grupo A, punto unión, con el grupo B, punto unión, grupo C. Y que nos sí, que nos imprima estudiantes. Entonces, al hacer esa unión, vamos a unir los tres.
Cuando yo defino los grupos, él no me debería salir repetido el nombre de Wilson, porque yo necesito, sin importar si están en 2 o en 1 o en 3 clases, saber cuántos estudiantes tengo. Entonces, démosle así, estudiantes, grupo punto unión B punto unión C. Vamos a unir los 3 grupos. Y le decimos que me imprima estudiantes. Y les debe salir así, una sola lista. O sea que realmente, ¿cuántos estudiantes hay? 7. Miremos a ver si le sale así. Claro, el ejemplo está solo con 7 estudiantes, pero si tuviera 1000, mire lo rápido que un script de, pongámosle 3, 6, no, inclusive quitémosle el print A, print B, print C, solo serían 5 líneas y me filtra la información facilito. Lo que hace es que al unir esos grupos y sabemos que están en diferentes conjuntos, no los deja repetir. Entonces guarden ese archivito y ahorita podemos colocarle, bueno, o si quiere de una vez pueden decir, por ejemplo, solo una A unión C o A unión B o A unión o B unión C. Intenten hacer otras dos uniones, no las 3, sino 2. Miremos, solo hagan 2 uniones, B unión C. O si yo quiero saber dónde están las intersecciones, le puedo colocar, por ejemplo, creo una variable, ¿vale? Estudiantes 1. Y le asignan, o sea, le ponen el igualito. Yo acá no digo igual, sino de la asignación. Le colocan el símbolo de asignación y le pueden colocar, por ejemplo, grupo A, punto intersección, intersection en inglés, porque los métodos, lo que tiene Python está en inglés, ¿se acuerda que les había dicho? Entonces le pone punto intersection, o sea, con T, intersección, y le cambian la C por la T. Y entre paréntesis le escriben grupo B o grupo A para mirar las intersecciones. Entonces yo ya puedo analizar quién está en qué grupos, entre A y C, entre A y B. Entonces vamos a colocarlo así. Por ejemplo, estudiantes, repito, estudiantes 1. Le hago el símbolo de asignación. Coloco, por ejemplo, grupo A, punto, intersection, y entre paréntesis, grupo C. Entonces yo le estoy diciendo ahí que voy a mirar la intersección Ingeniero, entre... disculpe. Usted está compartiendo la pantalla de Visual Studio. No. Yo lo tengo ahí quietico para que ustedes vayan mirando la imagen. Ok, ingeniero, gracias. La idea es que, digamos, ustedes van mirando. Si yo voy a hacer intersección entre A y C, ¿cuál me tendría que salir? Iván, Hugo y Natalia. Estos dos, ¿cierto? Listo. ¿Cómo lo voy a colocar? Vuelvo y repito. Coloco estudiantes 1, asignación. Y yo voy a decir grupo A, punto, sin espacio, punto, intersection, y entre paréntesis, grupo C. A ver qué le sale. Ya estoy mirando aquí los pantallazos. Entonces yo puedo mirar la intersección, puedo mirar el total de estudiantes. Miremos a ver si les da. A ver, por ejemplo, aquí Entonces, ya... en vez de unión es intercepción. sí, pero entonces es en inglés, intersection. O sea, lo único que cambia es la C por la T, intersección. Escriben así. Aquí, por ejemplo, yo veo que ya está Steven, le hizo, bueno, A punto intersección C. Y si le dio Hugo y Wilson, ¿cierto? Perfecto, Steven. ¿Sí? Ahora haga la intersección entre A y B y entre B y C. Y mire cómo yo puedo manejar datos rápidamente con líneas de código. Muy fácil. Claro, aquí lo estamos haciendo con 7 estudiantes, pero si yo le paso 1000,
Vaya usted, cruce la información. ¿Cómo la harían? La programabilidad automatiza. Ahora, esto ya sería un script. Y si yo lo organizo en un documento y después lo pongo ejecutable, yo lo puedo ejecutar en Windows como un .bat. Después vamos a ver eso. Pues ya él, cada vez que yo baje un CSV, un Excel o lo que yo quiera, él automáticamente me manda al correo, pues, el listado de estudiantes. ¿Sí ve cómo vamos dando ideas? Hasta apenas estamos empezando. Obviamente, pues, hay que estar mirando. Aquí yo veo Julie, le dio grupo A, punto unión, está uniéndolo, listo, perfecto. Pero tratemos de hacer el ejercicio aquí para que le salga, por ejemplo, A y B, tendría que salir Wilson y Pipe. Entre B y C, tendría que salir Wilson, Antonio, ¿cierto? Eso, venga, miramos aquí, Alex. Eso, intersection B. Le salió Hugo y Wilson, perfecto. Bueno, entonces también estábamos hablando sobre las reglas de las variables. Entonces habíamos dicho que puede colocar cualquier cosa y que la forma correcta era empezar con minúscula, después la segunda palabra con mayúscula, esto se llama camel, como la joroba del camello, arriba, abajo. Puede escribirle tan largo como quiera, aquí como en inglés, en español, vea, y las primeras de cada palabra en mayúscula. Esta es una técnica en la parte de buenas prácticas de la programación. Pero también le puede colocar, si en ese momento está inspirado mi corazón de melón, mi terrón de azúcar, que le acuerde que está haciendo un programa para algo. Todo eso es válido. Obviamente recuerde que cada carácter ocupa ¿cuántos bits? 8. 8. Entonces, ¿cuál sería una buena práctica? Amel. Crear objetos que... Crear objetos cortos, ¿no? Cortos. Ah, sí, sí, sí. ¿Listo? Y habíamos dicho que incorrecto que no empezara en número, que ni dejaran espacio, ni que empezara en mayúscula. Ujú. ¿Listo? ¿Y cómo mirábamos cuáles eran esas variables que no se pueden repetir? En el RPL, El cogía el keywords. keywords, que son las palabras, digamos, reservadas. Y aquí le sale. Entonces yo no puedo crear una variable que se llama false. Aunque si la coloco en F pequeña, sí, pero ¿qué va a pasar? Que si usted es programador y me coloca false en minúscula, pues yo digo, habiendo 1.000.000 de palabras y me va a poner la misma reservada, no, porque me va a confundir. ¿Sí? Porque si yo digo que false con minúscula es igual a false, pues entonces al final yo no voy a saber cuál es false. Obvio. Yo mismo me voy a enredar y voy a enredar a los demás.